Muy buenas, mi nombre es Moisés Vega, bienvenido a mi canal. En este vídeo lo que voy a hacer es comentar un examen, son solamente 12 preguntas, la parte que nos puede interesar, de un examen real de hace muy poquito, en concreto del examen de digestivo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, realizado el 10 del 4 del 2022, es decir, hace poquitos días, y bueno, si eres médico, enfermero, etcétera, te puede interesar muchísimo. Si no, pues hay preguntas de la Constitución, de la Ley de Prevención de Riesgos, del Estatuto de Autonomía, en fin, hay un variadito, quédate, alguna te puede interesar. Tienes abajo un documento para descargarte en el que puedes seguir tanto las preguntas que voy a comentar como los comentarios y algunos esquemitas y demás que te puedan hacer más sencillo el trayecto. Así que nada, vamos al lío. Pregunta 1 de este examen dice: según la Constitución española, el Tribunal Constitucional se compone de... pregunta de las básicas que han hecho millones de veces y que van a volver a seguir haciendo. Estas no las van a evitar nunca. Dice, según la Constitución, se compone el Tribunal Constitucional de 12 miembros nombrados por... no solamente tienes que saberte cuántos son, sino también quién los nombra. En fin, muy básico. 12 rey, no hay más. 12 miembros nombrados por el presidente del gobierno no puede ser, 9 no puede ser, 12 nombrados por el rey es la correcta, 17... venga, hombre. En fin, 12. Aquí la única complicación sería, ¿y el presidente forma parte o no forma parte? Sí, el presidente también forma parte. Es decir, son 12 y de ellos... el pleno, entre los 12, van a elegir al presidente. Incluso te podrían hablar de la composición, o de la propuesta de esos 12 miembros. ¿Quién? Pues esos 12 miembros, 8 van a ser por las cámaras, 4 Congreso, 4 Senado, por mayoría de 3/5, 2 el Consejo General del Poder Judicial, 2 el Gobierno. Son cosas muy preguntables que han hecho un montón de veces, ¿sí? 12, de esos 12, 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Consejo General del Poder Judicial, 2 el Gobierno, Congreso y Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5. En fin, no tiene mucho más. Y si acaso ya por complicarlo, los requisitos, ¿sí? Magistrados, juristas, fiscales, magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios, abogados, todos ellos juristas con más de 15 años de reconocida competencia en su profesión. Bueno, sin más. Vale, 12 rey. De estas cosas que nos pueden preguntar, que pueden seguir preguntando y, en fin, la propuesta también muy básica. Seguimos. Según la ley 583 del Consell, según la ley del Consell, podría ser también del Estatut, más o menos, hay muchas preguntas que nos pueden hacer tanto por la ley del Consell como por el Estatut. Son comunes. ¿Quién ostenta la más alta representación de la Comunidad Valenciana? Bueno, esto en concreto. Aquí la única duda que creo que puedes tener es si es el Consell o es el presidente de la Generalitat, que además es del Consell, es el presidente, va a ser una persona. Cuando hablamos de la figura del presidente, que es presidente de la Generalitat y también del Consell, o presidente del Consell y también de la Generalitat, el análogo en el Estado, que creo que es la forma más fácil de entenderlo, serían las dos figuras. Por un lado tenemos el jefe del Estado, que es el rey, que tiene una función más simbólica, sería esta de presidencia de la Generalitat, sería una función más simbólica, se ve en las competencias que asume, y por otro lado tenemos el jefe del gobierno, el jefe del ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, en el caso del Estado, que en el caso de la comunidad autónoma recae en la misma figura, como presidente del Consell. ¿Sí? Presidente de la Generalitat, funciones más simbólicas, presidente del Consell como funciones más ejecutivas, más de gobierno. Pero en ambos casos es la misma persona dentro de la comunidad autónoma, dentro de la Comunidad Valenciana. En ambos casos nombrado por el rey, de entre los miembros del Corts. Ok, pues bueno, sin más. Y aquí también les gusta preguntar muchas veces cómo es ese nombramiento. ¿Sí? Le nombra el Corts, pero ¿cómo? Primero la ronda de consultas, luego... perdón, el presidente de la Cámara propone un candidato a la presidencia del
que de esa ronda de consultas, el que más apoyos políticos haya tenido. Cuidado aquí, no es el que más votos haya tenido, es el que más apoyos políticos de la ronda de consultas haya obtenido. Muy bien, y este expone su programa de gobierno, dice, oye, votadme, en fin, solicita la confianza, que se adoptará primera votación, mayoría absoluta, y si no, tras 48 horas, mayoría simple. Le han preguntado millones de veces. Si no sale... si no se le otorga la confianza por esa mayoría simple en segunda votación, puede haber nuevas propuestas alternativas, incluso puede haber una ronda de consultas de nuevo, en fin, y puede haber propuestas alternativas. El presidente del Les Corts podrá proponer de nuevo, o no. ¿Sí? Si propone, primera votación mayoría absoluta, segunda votación mayoría simple. Si alguno de las nuevas propuestas alcanza alguna de las mayorías, perfecto, tenemos presidente. Que no, pasados 2 meses, ¿desde cuándo? Está aquí la pregunta. 2 meses desde la primera votación, no desde las elecciones, ni desde la constitución del SCORS, ¿sí? Desde la primera sesión, desde la primera votación. 2 meses después, disolución automática para elecciones, nuevas elecciones. Vale, pregunta número 3. Pregunta número 3 sobre el plan de igualdad. Esta me llama muchísimo la atención. Dice, el primer plan de igualdad 2016-2019 va dirigido a... La pregunta no es difícil, de hecho, a poco que hayas leído por ahí preguntas sobre el plan de igualdad y tal, seguramente la tengas y la supieras. Si es la A, todo personal gestionado por la Consellería de Sanidad, Universal y Salud Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. Perfecto, no es difícil. Con lo cual poca gente la impugnará, pero está fuera de la bibliografía que nos piden. Este año la Consellería de Sanidad nos ha propuesto una bibliografía muy concreta, muy concreta. Y del plan de igualdad lo que nos piden es el punto sexto. Esto no aparece en el punto sexto, con lo cual, en sentido estricto, esta pregunta sería impugnable. Alguien tendría que impugnarla, claro, para que la anularan, alguien tiene que impugnarlo de forma correcta, ¿sí? en tiempo y forma, es decir, dentro del plazo y de la manera formal que sea correspondiente, y el tribunal debería aceptar esa impugnación porque está fuera de temario. Vale, 4. Según la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad está, no lo sabéis porque no tenéis que estudiaros toda la normativa de protección de derechos, de protección de datos personales, pero en realidad choca con el resto de normativa. Aquí mayores de 14 años y van a ese lío. Dice, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años, exceptuando ¿sí? Con la excepción, yendo muy al detalle quizá, pero bueno, lo de los 14 años es significativo. Dice, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años. No. Únicamente podrá fundarse en el consentimiento de sus padres o tutores cuando sea mayor de 14 años. En todos los casos, no. ¿Sí? Tenías que tener claro que eran 14 y que había una excepción. Que ahí es donde está la parte difícil de esta pregunta. Aparte de esto, han preguntado muchas veces, son cosas como muy básicas, cómo son esos datos, tienen que ser exactos y actualizados, y sobre el consentimiento quizá también. ¿Cómo es ese consentimiento? El consentimiento es la manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. ¿Vale? Hay ciertas características que han preguntado un montón de veces. Luego hay 2 preguntas sobre informática, bastante simples, aunque no controles demasiado. Te puede asustar que una es de Excel, pero aunque no controles mucho, a poco que hayas mirado algunos apuntes, hayas trabajado un poquito con Excel, sabes cuál es la correcta. Dice, en el entorno de Excel para Microsoft, ¿cuál de las siguientes expresiones producirá como resultado el número 22? Pues solamente puede haber una. El ampersand no tiene aquí ningún sentido, con lo cual la A y la B no pueden ser, y el concat tampoco tiene ningún sentido, ¿sí? Es el 11 por 2. Vale, y la de Word es un atajo, sin más. La de Word es un atajo y han preguntado atajos, no sé, no es 100%, pero muy probable que en casi todos los exámenes caiga algún atajo dentro de la parte de informática. Dentro de los atajos nos preguntan uno bastante sencillo. Control E para seleccionar todo el texto, ¿sí? Porque Control D alinea el párrafo a la derecha, ¿sí? Control D a la derecha, D, justificar, etcétera.
Control F no es búsqueda. Si estamos en una web, sí que busca, nos abre la cajetita de búsqueda, puedes probar, métete en cualquier web y pon Control F, o creo que es F3 también. Pero dentro del entorno de Word, lo que hace Control F es aumentar la sangría izquierda. Si te metes en un Word, lo vas a ver. Si entras en un Word, escribe un texto, o coge un Word que tengas con cualquier texto escrito y pulsa en cualquier sitio Control F. Vas a ver que la regla de arriba tiene varios símbolos. El simbolito de la sangría de la izquierda, que es la flecha que hay hacia arriba en la parte de abajo de esa regla, a la izquierda, se va a desplazar, va a ir tabulándose, ¿sí?, hacia la derecha, ¿sí?, con el Control F. Vale, perfecto. Si lo ves, si sigues escribiendo, la siguiente línea irá a esa sangría nueva que hayas marcado. Y luego Control 1. El Control 1 aumenta el interlineado, ¿sí?, la distancia que hay entre las líneas dentro de un párrafo. Tenemos distancia entre párrafos, por arriba y por abajo, y luego tenemos el interlineado, es decir, la distancia, la distancia que hay entre las líneas dentro de un párrafo. En fin, los otros sí que eran mucho más complejos, pero han preguntado por el más simple, por el más sencillo. Control E, bueno, yo creo que casi todo el mundo lo controla. Según la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, estamos ya en la pregunta 7, dice: el Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana es el órgano superior colegiado de carácter consultivo de participación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud. Pues sí. No hay un consejo interdepartamental que agrupe 5 departamentos, no tiene sentido, ni un consejo de salud básico que agrupe 5 zonas básicas de salud, ni estarán formados exclusivamente por representantes de la administración sanitaria. Esto es verdad que estamos aquí al final, en fin, no es de lo más fácil, de lo más obvio dentro de la ley de salud, pero de estas cosas que pueden preguntar. Te podrían incluso haber hecho el lío entre el Consejo de Salud del departamento y la Junta de Departamento. No sé, por ahí podría ir. Aparte del resto del organigrama y órganos directivos, así preguntas más o menos básicas que puedan hacer. 8. Según la Ley 55/2003, en cuanto a las comisiones de servicio del personal estatutario, aquí pasa una cosa con el tema de personal. En el tema de personal tenéis varias normativas que a veces, que en varias ocasiones no se pisan, sino que se desarrollan, se complementan una a la otra. Tenemos el Estatuto Marco a nivel nacional y luego tenemos varios decretos de la Comunidad Valenciana. En concreto, que afecte a este sería el decreto 192/2017. Te podrían preguntar por uno o por otro. Han preguntado por el Estatuto Marco, la pregunta es bastante básica sobre las comisiones de servicio. Podrían haber ido más allá, bueno, es relativamente sencilla. ¿Se producirá solamente cuando un puesto de trabajo se encuentra vacante? Pues no únicamente. ¿La persona interesada percibirá las retribuciones correspondientes a la plaza desempeñada en todos los casos? No, si de donde vienes cobrabas más, pues seguirás cobrando lo anterior, ¿sí? Donde cobres más. Ten en cuenta que la comisión de servicios es por una necesidad de la administración. La administración necesita que se ocupe ese puesto y tú tienes las características para cubrirlo. Pues estupendo, pues para adelante, ¿sí? La C es la correcta. Podrá ser destinado en comisión de servicios con carácter temporal al desempeño de funciones especiales no adscritas a una determinada plaza o puesto de trabajo. Y la D no pierde el derecho, ¿sí? No se pierde derecho a la reserva. De hecho, es temporal. Luego el decreto nos marca que puede durar 2 años si es con carácter voluntario o podría ser incluso forzosa. ¿Forzosa? ¿Cómo? Sí. Para que sea forzosa tiene que ser de obligada provisión, es decir, la administración realmente tiene que necesitar cubrirla y además lo tiene que haber intentado de forma voluntaria por los procesos habituales y no lo ha conseguido y entonces, ¡pum!, carácter forzoso. Con carácter forzoso solamente 1 año, pero en ambos casos no pierdes la reserva del puesto que tienes. 9. Según el decreto 185/2020, en cuanto al Consejo de Dirección de la Consejería de Sanidad Universal, Consejo de Dirección, a mí esta me parece como muy profunda. Dentro de la ley, es verdad que a poco que le hayas echado un ojo te puede sonar que es el titular del departamento, el consejero o la consellera, pero no es de las obvias o simples o fáciles, ¿vale? La correcta es la B, la persona titular, ¿sí? Será quien lo presida.
La 10, reglamento de selección y provisión. Aquí estamos ya en otra norma también de personal. Hago un inciso aquí. En los apuntes sabes que tienes el tema de personal organizado no por normas, sino por materias. Es decir, todo lo que afecta a provisión, a selección y provisión, lo tienes junto. Lo que viene en el estatuto marco, lo que viene en el decreto, lo que viene en toda la normativa que te tengas que estudiar. ¿Sí? Luego lo que tiene que ver con, yo qué sé, con jornada, horarios, vacaciones, con licencias, permisos, todo lo tienes ordenado por materias, no por normas. Creo que es muchísimo más fácil porque además así puedes ir comparando. De hecho, tienes varios cuadros en los que puedes comparar una y otra normativa. Vale, pues nos dice la pregunta 10. Según el reglamento de selección y provisión del personal estatutario al servicio de las instituciones sanitarias, las convocatorias de procesos selectivos indicarán qué número de plazas se destinan a ser cubiertas por promoción interna y cuántas a turno libre. Hasta aquí perfecto. No especificando el cupo de plazas destinado a personas con diversidad. Pues sí, hay que especificar cuántas se reservan al cupo de personas con diversidad o diversidad funcional. Y aquí, de hecho, nos podrían preguntar, ¿el estatuto marco establece que esa reserva no será inferior al 5%, y es ampliado, es desarrollado por la normativa específica de la Comunidad Valenciana, el decreto 192, que dice que no será inferior al 7%. Vale, la B era la correcta, se reservará para su provisión por el turno de promoción interna como mínimo un 50% de las plazas ofertadas, salvo para el personal de titulación sanitaria del subgrupo A1, que será de un mínimo del 20%. También era de estas partes profundas de la ley, que no todo el mundo llega. Pero creo que por el contexto o por eliminación se podía sacar. La primera, está claro que hay que especificar cuántas al cupo. C, el personal que opta al turno de promoción interna puede concurrir tanto a turno libre como a turno de promoción interna. Pues no. Has de elegir uno u otro, no por ambos. Y D, en caso de que no exista un número suficiente de aspirantes con diversidad funcional aprobados, esas plazas no podrán adjudicarse. Pues sí que se adjudican, ¿sí? Por el turno ordinario. Con lo cual, al final, por el contexto, las otras tres podías saber que no. Es cuestión de confianza. No me están timando, no van a pillar y confío en que las otras tres las sé, pues para adelante. Estamos acabando ya, pero nos quedan dos preguntitas. Pregunta 11. Bueno, te he puesto si estás siguiendo el documento que he dejado, te he dejado un cuadrito comparando los principales similitudes y diferencias entre el Estatuto Marco y el Decreto 192 en este punto, ¿vale? Te puede ayudar en el estudio. 11. Según el Decreto 38/2016 del Consell, dice, la situación de incapacidad temporal sobrevenida una vez iniciado el disfrute de vacaciones no interrumpe el permiso. Hostia, pues qué mala leche, ¿no? Pues sí, claro que interrumpe, ¿sí? Te pones malo, ya está, pues interrumpe las vacaciones. El periodo vacacional ordinario se establece entre los meses de julio y septiembre, no diciembre. La C era la correcta, sí, se puede incluso cuando haya terminado el año natural al que corresponda, ¿sí? Dice, cuando el periodo de vacaciones coincida con el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones al finalizar las causas reseñadas, aunque haya terminado el año natural al que corresponda. Y la D, por lo tanto, no puede ser correcta porque es incluso fuera de ese año natural. Dice, cuando el periodo de vacaciones coincida con el descanso por maternidad o permiso de paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones a finalizar las causas reseñadas solo dentro de, no, solo dentro de, incluso fuera del año natural. Y la última, 12, prevención de riesgos, hablando del comité, muy habitual preguntar por el comité. Dice, en el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud debe conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. Pues claro, esta es un poco de sentido común. Me he leído lo más importante de la ley, he visto algún cuadrito, me he memorizado seguramente algún esquema, alguna parte, y esta es, me fío, sentido común, para adelante. Todo lo demás, pues sí que tiene que participar. No participa en las iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, siendo competencia de la empresa. Pues no exclusivamente, claro que participa. No interviene en la memoria y programación anual de servicios de prevención. Sí que participa, sí que interviene. Y no participa en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes. Pues sí, de hecho son parte de sus funciones. Es decir, teniendo claro que el comité comparte empresa, parte de representantes de los trabajadores,
se ocupa de todo lo que tiene que ver con la prevención en la empresa, pues ya está. Con esa idea. Y luego hay 2 o 3 preguntas que han hecho millones de veces. Sí o sí se tiene que constituir en empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. Como digo, la formación, los delegados de prevención por un lado y representantes de la empresa por otro. Y luego las reuniones, se tendrán que reunir al menos trimestralmente. Son 3 puntitos, 3 datos que han preguntado un montón de veces. Bueno, pues 12 preguntas, una parte importante del examen, y de esas 12 yo creo que a lo mejor hay 2 o 3 así complicadas, hay 2 o 3 que pueden parecerlo pero que no lo son, y el resto son obvias, fáciles y relativamente simples. Esto te puede ayudar a ver por dónde pueden tirar en tu examen. Así que nada, espero que te sirva, que te sea de ayuda. Si es así, colabora. Colabora. Si es así, comparte, da la campanita, suscríbete al canal. Y obviamente tengo un curso, puedes estar viendo este vídeo desde dentro o desde fuera. Si es desde fuera, hay un curso en el que imparto toda esta materia y tienes muchos más recursos que te puedan ayudar en el camino a conseguir tu plaza dentro de una oposición de la función sanitaria de la Consejería de Sanidad. Así que nada, te animo a que si te interesa, nos busques y pidas más información. Nos vemos.